De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. Hoy explicaré cómo recuperar la información borrada accidentalmente o cuando formateamos el disco duro, la memoria USB o cualquier sistema de almacenamiento y luego nos damos cuenta que había información importante sin recuperar. La mayoría de las veces que desaparece un archivo de nuestro ordenador en realidad no se ha eliminado por completo, sino que se ha marcado el espacio que ocupa como disponible a la espera de que otros datos lo ocupen, pero los datos siguen ahí. Hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, es no haber guardado información en el disco o memoria USB después de haberla borrado. Esto porque la nueva información colmará el espacio no permitiendo ser recuperada. En la web se encuentra gran cantidad de programas muy buenos para recuperar la información, la mayoría de ellos de pago. Hay un programa con una versión gratis de excelente rendimiento y capaz de recuperar archivos, fotos, videos en gran cantidad de formatos utilizados por Windows, Linux y otros sistemas operativos. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. El programa que usaremos hoy se llama Recuva, es desarrollado por la empresa Pure4, fabricante de software de limpieza CCleaner y el antivirus Avast. Para descargarlo, ingresar al buscador instalado en nuestro ordenador y escribir Recuva, página oficial. Luego pulsar. Ya en la página presionar descarga versión gratuita. Luego más abajo encontramos otra ventana de descarga. Y finalmente pulsar descargar en la columna de versión gratis. La versión paga brinda más herramientas para uso profesional. Luego de ser descargada se procede con la instalación. Es muy intuitiva, solo basta seguir los pasos. En mi caso no lo haré por estar instalada en mi ordenador. Antes de iniciar voy a enseñar mi memoria USB donde tengo alojado varios archivos, por ejemplo este video sobre solución de pantalla negra. Un archivo comprimido en formato WinRAR, un archivo de audio, también fotos guardadas en varios tipos de formatos que borraré a continuación. Voy a formatear la memoria USB para eliminar toda la información allí guardada y luego proceder a recuperarla. Presiono en iniciar formato. Luego vemos que sale el aviso de formato completo. Si observamos, la unidad USB se ve totalmente vacía. Ahora iniciaré el proceso de recuperación pulsando doble clic en el icono de acceso alojado en mi escritorio. Se abre una ventana donde se ve todas las opciones disponibles, como por ejemplo la que está señalada de primera, que sirve para recuperar todo tipo de archivos. Hay opciones individuales por si tenemos la necesidad solo de recuperar imágenes, música, documentos, videos, archivos comprimidos o correos. En este caso dejaré señalada la primera, todo tipo de archivos, y pulsar en siguiente. En esta ventana da la oportunidad de elegir de dónde vamos a rescatar la información perdida. Elegiré especificar localización. Busco la memoria USB de Beto Explica, donde haré la práctica. Pulsar en aceptar. Luego en Next. Es bueno señalar escaneo profundo para una mayor efectividad. Pulsar en Start y comienza el escaneo de la USB para rescatar la información borrada.
toma un tiempo dependiendo de la cantidad de datos a recuperar. Al terminar se ve la cantidad de archivos que se han recuperado. Si el proceso ha sido exitoso, se verá con círculos de color verde. De no ser así, se vería círculos rojos y casi siempre es debido a que fue grabado otro archivo encima o sobrepuesto. Seleccionar todos los archivos y presionar en recuperar. Luego elegir la carpeta donde se guardará la información recuperada. En este caso crearé una carpeta nueva en el escritorio. Pulsar en aceptar y esperamos que termine el proceso. Presionar en OK. Como vemos, al abrir la carpeta se visualizan todos los archivos que habían en la memoria antes de ser formateada. La única diferencia es que aparecen con otro rótulo o nombre de identificación. Espero que le saquen bastante provecho a este tutorial. Sé que va a ser de mucha utilidad. Gracias por visitar mi canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.